Muy bien, buenas noches a todos. Para no faltar a una de las reglas importantes en Zamorano, vamos a ser puntuales. Vamos a comenzar a las 7 en punto de la noche. Este es un evento. Solo quisiera que alguno me diga que si me escuchan bien, por favor. Yo te escucho perfecto. Muchas gracias. Sí, Entonces, buenas Se tardes, se le escucha escucha muy bien. perfectamente. gracias, Sí, gracias a todos por estar con nosotros. Bienvenidos a un evento de la Asociación de Zamoranos de Guatemala. Estamos con muchísimo gusto colaborando con la industria y viendo cómo poder pues seguir aportando a través de las herramientas, el conocimiento, del conocimiento de muchas personas en todos los ámbitos profesionales. Y en este momento pues contamos con una presencia importante en un tema que a mí me parece espectacular desde que lo conocí por medio de Miguel. Miguel Martini estudió en FAU Honors College, Ingeniería Agrícola y Administración de Empresas. Tiene un máster de Ingeniería Agrícola y Finanzas de Cornell University. Trabajó en empresas consultoras en finanzas enfocado en el sector agroindustrial y minero, donde descubrió necesidades enormes de reducir gastos de mantenimiento de infraestructura. Abrió una oficina de Betapaint en Guatemala para poder atender el mercado industrial de Centroamérica y el Caribe. Pues le conozco personalmente, sé de las historias de éxito. Aquí hay algún par de personas y de profesionales de empresas muy grandes que tienen ese conocimiento también. Mil gracias, Miguel, por estar colaborando con nosotros, con los zamoranos, y estamos abiertos para todo el mundo, estamos para apoyarles a todos. Ya voy a dejarles en un minuto con Miguel para que él pueda eh, empezar a dirigirse a nosotros. Bueno, bienvenido y espero que sea muy útil para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, por la introducción y primero que todo quiero partir agradeciéndole a la Asociación de Zamoranos. Es una excelente universidad, excelente educación y les agradezco mucho la oportunidad para compartir este tiempo, para introducirles conocimientos nuevos e innovadores que el fin de todo esto es para poder mejorar la industria y hacerla más competitiva. Voy a poner acá ahora share screen. ¿Se logra ver bien? Perfecto. Excelente. Buenísimo. Entonces, demos afirmativo. comienzo. El día de hoy vamos a estar hablando de la corrosión. Básicamente, la corrosión es algo que está en todas partes y es un factor muy importante a la hora de operar una empresa, ya sea en el rubro agroindustrial como en cualquier otra industria. Como dentro de los puntos que tenemos en la agenda el día de hoy es encontrar la definición de la corrosión, sus tipos de corrosión, etapas. También vamos a hablar de qué factores generan y aceleran la corrosión. Vamos a hablar directamente cómo se traduce esto en un impacto económico, ambiental y a la salud. También vamos a ver de tratamientos tradicionales para la corrosión, los procesos que conllevan hacer estos tratamientos, pero también los problemas que se presentan y sus limitaciones. Así como también vamos a presentarles una serie de sistemas bastante innovadores para tratar con esto. Vamos a ver cómo funcionan y sus beneficios. Y apoyando esta comparación, tenemos varios casos de estudio o lecciones aprendidas y vamos a dejar un espacio al final de Q&A para cualquier duda o consulta que podamos atenderles. La corrosión, la definición universal de la corrosión es el deterioro sistemático de sustratos que por reacciones químicas pierden sus propiedades que fueron ganadas de manera artificial y quieren regresar de vuelta a su estado termodinámico original. Esto son demasiadas palabras en una definición, pero para hacerlo mucho más sencillo,
Como pueden ver, la fórmula ahí, esa es la fórmula más convencional de corrosión en acero. Sin embargo, la corrosión no está limitada solamente al acero. Eso es algo que uno se piensa normalmente. Uno identifica inmediatamente corrosión con acero, pero no es así. La corrosión está presente en el concreto, plásticos, diferentes linings, pinturas y muchos otros materiales. Por ejemplo, en un ejemplo de concreto, por así, concreto que está sumergido en agua salada, concreto que está sujeto a limpieza industrial con químicos industriales y combinando abrasión. Entonces, lo que más nos vamos a enfocar el día de hoy es en ver la corrosión en temas de acero. El acero es uno de los materiales más comunes por precio-calidad a nivel industria. Entonces, es uno de los problemas más grandes y globales en temas de corrosión. El acero, así como se ve en esta primera foto donde se ve la grúa, el acero no viene en las formas que nosotros lo conocemos inmediatamente. El acero literalmente es piedra y polvo, que hay minas para eso, y se le hacen muchos procesos químicos para poderle dar la forma que nosotros la conocemos. Y como ven, es la pieza esa que está de acero sin corrosión, así nos entregan. Pero hay varias cosas que le suceden al acero o factores que cambian la composición de este. Y se va degradando, deteriorando. Y se va haciendo, si ustedes ven y estudian la corrosión de cerca, las escarchas o las costras son al final polvo. Entonces es que el acero está regresando de vuelta a su estado original. Para entender la corrosión hay que poder dimensionarlo en sus atmósferas o en sus diferentes ambientes, de las cuales hay tres principales: el ambiente marino, el ambiente rural y el ambiente industrial. En el ambiente marino, por el nombre, vamos a tener muchos problemas relacionados por sal, la sal producida del mar. En el área rural se van a ver diferentes aspectos como desde fertilizantes, humedades altas, alta radiación, que pueden afectar de diferentes maneras. Y en el área industrial tenemos muchos químicos industriales, gases, que todo esto combinado genera corrosión. Entonces, pero para entender también, estas atmósferas no son independientes. Podemos tener combinaciones de estas diferentes atmósferas. Por ejemplo, podemos tener una finca de algún cultivo enfrente del mar. Entonces, es un aspecto rural, pero también está en contacto marino. También tenemos personas que están asistiendo de empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, que, digamos, antenas están en picos de montañas y son atmósfera completamente rural. También, por ejemplo, en el ambiente industrial, puertos, fábricas que están cerca a los puertos, están sujetas a ambos, sal y al entorno industrial. Pero ¿qué cosas dentro de estas atmósferas son las que nos afectan? ¿Qué es lo que hace que se genere o se acelere la corrosión? Vamos a hablar de 11 que son los principales. Hay muchos más, pero son bastante más complicados y mucho más específicos. Y los chances son que el 95% de la corrosión que se genera en las propias empresas agroindustriales están acá. Entonces vamos a partir por una de las más generales, que es la temperatura. La temperatura en el ambiente y en el sustrato, me refiero en el acero, es muy importante. Porque la temperatura, entre más temperatura hay más energía que puede acelerar procesos electroquímicos. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la velocidad de corrosión en un lugar tropical caliente versus en un lugar con temperatura sub-cero,
La corrosión va a avanzar mucho más lento en un ambiente que está a temperatura negativa que a una temperatura positiva alta. Luego tenemos la humedad. La humedad viene en varias formas. No solamente es humedad la que yo siento, sino que la humedad también viene en niebla, en lluvia y una combinación con polvo. La niebla es una versión un poco menos densa, menos pesada que la lluvia. Y es muy importante esto porque el agua genera también corrosión. No solamente es estar presente en oxígeno. Y normalmente los chances son bastante altos que, por ejemplo, en un ambiente industrial, el agua producida o evaporada de ahí, que la va a botar en otra parte, va a tener algún rastro de alguna sal, por ejemplo, inclusive lluvia ácida, que esto puede generar corrosión directamente en el sustrato. Luego tenemos la velocidad del viento. Voy a hacer acá comparación un ejemplo bastante claro que creo que bastantes personas que viven en Guatemala van a reconocerlo inmediatamente. No sé si ustedes han ido o pasado cerca del Atanasio Sul, ven bastantes fábricas, bastantes bodegas. No todas estas bodegas son productivas que van a generar gases corrosivos, pero tienen problemas enormes de corrosión en sus techos. Y el viento es un factor enorme acá, porque hay bastantes fábricas en línea recta, viento arriba, que sacan un montón de gases, puede ser sulfuros, dióxidos, que depende de la densidad de la partícula, va a viajar bastante distancia y se va a ir a posar a estas superficies. Combinada con la humedad que tenemos en Guatemala, la lluvia constante, esto básicamente está creando ácidos alcalinos encima del techo, generando corrosión acelerada. Entonces, es muy importante la velocidad del viento. También, por ejemplo, si se imaginan una estructura que le pega directamente, por ejemplo, una viga W, que le pega directamente hacia el viento, esa se va a corroer mucho más rápido que la espalda de esa estructura. Entonces es muy importante porque es una forma de mover diferentes agentes contaminantes hacia nuestra estructura. Luego tenemos las sales. Las sales son tal vez uno de los más grandes factores que van a estar involucrados en la corrosión acelerada en ambientes agroindustriales. Por ejemplo, todo el tema de fertilizantes. Estas son sales que una vez combinadas con agua pueden hacer un material hidrosoluble altamente corrosivo y estar en presencia, ni siquiera contacto físico directo, pero en el entorno puede generar corrosión bastante acelerada. También está el problema en un ambiente marino. La sal que nos está afectando de la brisa líquida, esa a medida que nos vamos alejando de la playa va disminuyendo. Esa es la corrosión más agresiva en términos del mar. Pero la sal, hay partículas que son más finas y que van a volar más tiempo y podemos, con una buena brisa, un buen aire, esas partículas de sal pueden viajar decenas de kilómetros tierra adentro. Luego tenemos la erosión o abrasión pareja de una superficie o puntual. Esto es muy importante porque esta puede o iniciar el proceso de corrosión, o sea, exponer una superficie a ser corroída, o darla, por ejemplo, acelerarlo, porque nos está abriendo poro que está completamente nuevo y le pueden ingresar en el ínterin partículas contaminantes. Entonces, por ejemplo, aquí no solamente, como les comentaba, está el tema del acero. Digamos, si nosotros estamos en un piso de grado alimenticio industrial, que podrá ser un piso de 5,000 libras de presión, pero toda la abrasión que se le pueda ocurrir a esto, combinado de químicos que al final son sales, pueden deteriorar un piso y hasta llegarle al piedrín, por ejemplo.
Lo mismo en un acero que está expuesto a algún golpe, por ejemplo, una tolva de cargar insumos fertilizantes, por ejemplo, la abrasión constante me va a estar rascando la superficie, que me va a exponer ese poro a la intemperie una vez yo termine de estar haciendo mi proceso industrial. Luego tenemos el estrés estructural. Este es muy importante porque una estructura a través de su vida útil va a tener diferentes límites a su resistencia por su deterioro particularmente. Y una estructura, por ejemplo, que esté al borde de su límite de resistencia a la tensión, en caso se abusase ese límite, pueden generar microfisuras en la estructura. Ese es el perfecto lugar para poder ingresar corrosión. Si es una estructura que estaba sellada, ahora encontró un lugar para poder empezar a regarse de ahí la corrosión. Lo cual me trae al siguiente punto, que es el emposamiento de sustancias. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, la diferencia entre un piso que se le emposa el agua y un piso que no. El piso que se le emposa el agua se va a corroer muchísimo más rápido. Y puede ser agua potable, no importa. Se va a corroer mucho más rápido. Estar en ese constante acceso a humedad, a agua, con aire, eso va a deteriorar aceleradamente el acero. Luego tenemos la corrosión galvánica. La corrosión galvánica puede ser algo positivo y puede ser algo negativo. En los casos, digamos, negativos, podemos tener casos que por alguna conexión eléctrica que pueda haber, se me puede estar corroyendo una estructura clave en mi proceso industrial. La parte positiva, por ejemplo, de una corrosión galvánica es que, por ejemplo, un revestimiento que tenga un poder de reducción más alto va a generar una capa de óxido y va a proteger el sustrato que está detrás de eso. Normalmente esa estructura el material que se está poniendo como de sacrificio para que se corroa primero, y va a llegar un momento que se va a corroer y va a transferir eso, va a exponer el sustrato que está abajo, es decir, el acero. Para eso hay mantenimientos, obviamente. Luego tenemos una que es muy común. Esta no es muy conocida. Normalmente se asume que el líquido es corrosivo, pero tenemos la corrosión biológica. Esto es particularmente muy importante para las empresas agropecuarias, donde tenemos plantas de tratamiento de agua o acceso a diferentes sustancias. Por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua hay bastante bacteria que está haciendo efecto ahí adentro, que puede estar ya sea soltando gases, disolviendo algún químico, y el producto de esto, por ejemplo, son microorganismos, que pueden tener la capacidad de alterar la velocidad anódica y catódica de un proceso. Entonces, esto es súper importante porque, por ejemplo, y vamos a ver un caso de estudio adelante sobre exactamente esto. Luego tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es bastante común, que es producto mismo de la corrosión. Digamos, si remontamos a la slide anterior, aquí rayé sin querer. Entonces, el hidrógeno, si nos remontamos a la ecuación original de la corrosión, se están produciendo como producto de esto dos moléculas de hidrógeno. El hidrógeno es algo que si se acumula, por ejemplo, tengo una estructura pintada con algún material y se está produciendo corrosión por debajo de eso, va a crear una diferencia osmótica, presión osmótica en la parte interna. ¿Y esto cómo se refleja? Entonces refleja en ampollamiento. Uno puede ver el ampollamiento empezar a salir de un revestimiento de la parte de adentro y uno se pregunta por qué sucede esto.
Nosotros no vio. Luego tenemos la corrosión, que esta no es tan común, pero dado que invitamos a personas que están metidos en industria de metales, temperatura alta de metales líquidos también puede corroer al hacer un choque térmico contra el acero que está a temperatura ambiental. Entonces, ¿cómo se identifica, por ejemplo, todos estos factores? ¿Cómo van avanzando? Entonces, hay 6 etapas principales en la corrosión. Y es algo muy importante que comprender porque la corrosión no es un proceso que tiene una velocidad lineal. Es un proceso que inicia bastante lento, que la corrosión puede salir rápido, pero que la corrosión avance no es lineal, es una velocidad exponencial. La etapa 1, como se puede ver en esta primera foto, son manchas bastante leves de óxido y podemos tener ampollamiento bastante leve, no muy común. Y hay ASTMs o una forma de determinar el avance que hay de manchas de óxido en una estructura. La ASTM 610 logra medir esto en un área determinada para poder determinar qué tipo de mantenimiento se le debe hacer a la superficie. Posteriormente tenemos la etapa 2. En esta etapa ya es una corrosión que ya hay bastante más ampollamiento, ya hay bastante más manchas de óxido, pero también está presente ya el óxido rojo vivo. Ya empieza a llorar la estructura, que ya uno puede pasarle la mano encima y se le queda manchado de rojo y huele a ese hierro vivo. En la etapa 3 ya tenemos se empieza a desprender, si digamos hay un coating o un revestimiento puesto, se empieza a desprender. Y esto empieza a ocasionar, aquí es donde inicia el proceso ya exponencial, que es donde acelera. ¿Por qué? Porque ya me está abriendo, por ejemplo, en los filos, por ejemplo, de estructuras, ya se me está despegando el lining o el revestimiento antiguo, dejando espacio a que se me acumule humedad en la parte interna. Y esto nos lleva a la etapa 4, que ya es el desprendimiento general del revestimiento y empieza un proceso bastante único, que es, se forman cráteres o cavidades que una vez se forman estos cráteres, ahí es donde se va a concentrar la abrasión, la corrosión. Y eso va a avanzar y va a avanzar hasta llegar a un fallo estructural completo, como se ve en la última foto de la etapa 6. Ya es una estructura que ya básicamente está picada, ya uno puede ver a través de eso y estructuralmente ya no sirve, básicamente. Estas fotos son todas muy bonitas, pero ¿a qué se traduce todo esto? ¿Qué es el interés en estudiar la corrosión? ¿Cómo nos afecta esto económicamente a nuestras empresas y a nivel macro, a nivel país y economía? En el 2001, Estados Unidos armó una comisión para poder entender, dimensionar con bastante exactitud cuánto se estaba gastando para mantener la infraestructura y bajar la velocidad de la corrosión. Lo que lograron determinar es que, este estudio se hizo de la mano a cargo del Censo Comercial de Estados Unidos, de la mano con la Asociación Nacional de Ingenieros para la Corrosión, que muchos los conocerán como la gran entidad que es NACE. Estas dos entidades lograron determinar los costos directos, que son básicamente la mano de obra, los materiales, el reemplazo de equipos que se consumieron con la corrosión, estructuras, y el mantenimiento particular para poder reducir la velocidad del avance de la corrosión.
y lograron encontrar que 2.75% del PIB eran estos costos directos. Y empezaron un debate muy interesante, que trataron de averiguar cuánto eran los costos indirectos, porque si se ponen a pensar, no solamente hay un costo directo asociado o costo monetario en ese momento, sino que hay muchas pérdidas por operación. Digamos, hay empresas que dicen, ok, voy a operar 5 días de la semana y voy a dejar sábado y domingo porque tengo que hacerle mantenimiento de estructura, porque si no, en un mes ya no tengo operación. Entonces son 2 días, por ejemplo, de que si es algo por corrosión, no estoy laborando, no estoy generando. Entonces es un costo enorme de oportunidad que ya está asumido, pero no debe de ser así. Luego tenemos, por ejemplo, los costos también, muchos derrames. Derrames, no solamente uno asocia derrame de petróleo inmediatamente, pero también tenemos casos de derrames de amoníaco, que es altamente tóxico, por problemas de corrosión en tuberías aisladas térmicamente. Entonces son costos de estos derrames que en realidad no hay un precio, no, es algo que no se puede dimensionar. También tenemos, por ejemplo, todos los gastos de salud indirectos por todos los mantenimientos o la tecnología que ha ido avanzando. Por ejemplo, anteriormente las pinturas, los revestimientos eran a base de plomo, y al samblastear, por ejemplo, estos materiales son altísimamente peligrosos para la salud, pueden generar muchas enfermedades. Entonces también está el costo indirecto de sobredimensionar proyectos. Eso es algo que es muy común, por ejemplo, en el sector petroquímico. Se dimensionan, por ejemplo, tanques de contención de combustibles para permitir una cierta corrosión, para poder hacerle mantenimientos durante aproximadamente 40 años hasta que haya que cambiar la lámina o el tanque en sí, para que pueda volver a retener esos materiales. Entonces, el debate de todo esto era qué múltiplo de los costos directos representa los costos indirectos. Lo que al final concluyeron de manera muy conservadora es que dijeron, vamos a darle el mismo valor que los costos directos. Pero, por ejemplo, si nosotros hacemos un ejemplo bastante breve. Perdón, Miguel, te voy a dar 2 segundos. ¿Sí? Por favor, José Galicia y Hester García, si pueden ponerle mute a su teléfono o computadora, por favor, Hester García y José Galicia. Gracias, Miguel. No hay problema. Entonces, lo que les comentaba es que ellos concluyeron que el múltiplo, que era bastante conservador, iba a ser de la misma magnitud que los costos directos. Pero les quiero hacer un ejemplo bastante vivo a todas las personas que son de Guatemala y están metidas, por ejemplo, en industria azucarera. Les hago el ejemplo de, imagínense una filtración sobre una bodega de producto terminado. Es una filtración mínima, centímetros, que por corrosión al final paró sucediendo, pero el chorro de agua que al final para cayendo puede dañar cientos de dólares de producto terminado. Una simple filtración genera esto. Entonces, el valor en sí del costo directo que va a ser reparar eso versus lo que se perdió, no tiene comparación. Entonces, es algo que nosotros consideramos bastante conservador, pero sabemos que puede ser bastantes veces el valor de eso. ¿Y a qué traigo yo con mencionar Estados Unidos? Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica vemos hacia economías que están bastante avanzadas. El caso de Estados Unidos es muy bueno porque ellos tienen una cultura muy firme de prevención. Ellos tienen lineamientos muy fuertes para hacer mantenimientos, porque son años de investigación y desarrollo. Sin embargo, en la cultura latina tenemos es como un ciclo que por ejemplo, a la hora de proyectos nuevos,
Se trata de bajar, por ejemplo, un presupuesto al mínimo. Pero como está el dicho, lo barato sale caro. Normalmente las estructuras por la economía no están diseñadas para la actividad industrial que se va a llevar al cabo. Entonces las empresas empiezan un ciclo, que yo digo es un ciclo vicioso, porque ahora ya empezaron sus operaciones y ya no hay manera de que ellos puedan parar sus operaciones para poder ajustar esa estructura y hacerla, adaptarla a lo que necesitan para poder abusar de ella. Entonces empiezan este ciclo que necesitan hacer paros bastante breves, aplicar algo breve y comienzan nuevamente, se deteriora y lo vuelven a hacer, y lo vuelven a hacer. Y estos son costos que son enormes. Al final de cuentas, son costos que no se tenían en consideración original en el presupuesto original. Entonces, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer un caso de estudio, es un proyecto de infraestructura que el presupuesto original, nosotros solo logramos hacer un 20% del área. Y en otras áreas se aplicaron otros materiales. Y al año hubo problemas de deterioro muy acelerado de la estructura, generando que la empresa necesitara rehacer todas las estructuras con nuestro material para que no les tuviera que pasar eso. Entonces ellos incurrieron un costo bastante alto, es básicamente incurrieron el costo del material original más el costo para arreglar esa estructura. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos mencionan que podría ser el 5.5% del PIB. En Guatemala, obviamente, los costos directos no son muy altos, pero los costos indirectos, los daños que se ocasionan, van a ser extremadamente altos, elevando esta cifra a algo que no tenemos idea de qué puede hacer, pero de seguro es bastante mayor que en Estados Unidos. El siguiente punto en la agenda es ver qué se está haciendo actualmente a un nivel industrial de los sistemas para combatir la corrosión. Los sistemas tradicionales industriales para combatir la corrosión necesitan, por ejemplo, una preparación superficial bastante agresiva, que es el sandblast. El sandblast es una práctica que no es mala, es muy buena, pero tiene muchos inconvenientes. El presupuesto es uno, es caro, se va mucho material, mucho de las partículas que se necesita para sandblastear, tiempo, lo cual genera un sobrecosto en mano de obra. Y sandblast lo que hace es también no solamente va a remover cosas contaminantes, sino que también va a estar consumiéndose una porción del acero. Y si yo continúo haciendo sandblast a futuro, me voy consumiendo el grosor de mi estructura, llegando inevitablemente a necesitar un recambio. Posteriormente está la necesidad de un imprimante. Normalmente estos imprimantes son a base de zinc, sincromato, que son materiales que son bastante buenos, pero no están hechos para estar a la intemperie. Entonces necesitan de más materiales encima para poder protegerlos, hacerlos a prueba de todo, básicamente. Entonces, ahí es donde viene el siguiente proceso, que es el epóxico. El famoso epóxico todos lo han escuchado y hay una gran variedad de epóxicos allá afuera. Y este epóxico, imagínenselo como una persona grande, es una capa bastante gruesa que me va a proteger mi imprimante. Esa es su única necesidad o función. Hoy en día hay epóxicos que no necesitan imprimante, son self-priming epoxies, que son muy buenos, pero también son materiales que son muy gruesos, ¿ok? Y inevitablemente, si es una estructura que va a estar expuesta a la radiación solar, va a necesitar ser revestido con un poliuretano. El poliuretano, muchos han escuchado la palabra. El poliuretano es, por ejemplo, el material de lo que están pintados todos los carros, básicamente.
Los sistemas tradicionales tienen y posan diferentes desventajas y limitaciones. La primera y una de las más importantes es que al tener que aplicar varios materiales, la preparación de superficie también es bastante complicada. Son tantos materiales que son diferentes instrucciones para cada material que el margen de error me aumenta significativamente. O sea, inclusive yo necesito diferentes insumos, por ejemplo, diferente equipo para aplicar cada uno de los materiales de manera correcta. Entonces, si yo tengo bastante margen de error en esto, es que muchas de las estructuras van a tener bastante fallo. O sea, se van a poder aplicar perfectamente, pero van a fallar con mucha brevedad. Luego, hay, digamos, muchos de estos materiales están muy limitados a ser aplicados en condiciones ambientales. Por ejemplo, hay un techo en la temperatura que se puede, en la temperatura ambiental, en la humedad ambiental también, y si están en presencia de agua, es decir, si el sustrato, por ejemplo, yo tengo una columna que necesito revestir y está húmeda, no la podría aplicar el sistema tradicional. Entonces, en esa hay una gran limitación. Luego, la mayoría de los materiales, si ustedes leen fichas técnicas, todos requieren sandblast. Y llegan a un sandblast de nivel de SSPC 5, 6, 10 u 11. Entonces, estos son materiales que requieren una preparación de superficie muy agresiva, como les comentaba. Luego, a raíz de esta preparación superficial, están los tiempos entre sandblast y la primera capa. ¿Qué sucede con esto? Remontando a lo que les había comentado anteriormente de los factores que generan o aceleran la corrosión, si yo dejo, por ejemplo, el sandblast expuesto más de unas cuantas horas, hay mucha probabilidad, por ejemplo, si estoy en un ambiente industrial, si estoy en un ambiente marino o un ambiente rural, que alguna partícula contaminante pueda posarse encima del acero antes de que yo inclusive logre aplicar la primera capa de material. Entonces, normalmente se debiese sandblastear y minutos después estar aplicando, pero ese no es el caso. Industrialmente no es viable ese tipo de pensamiento. Entonces, normalmente se puede sandblastear a las varias horas después o al día siguiente se está aplicando la primera capa, ya con una superficie que está contaminada. Luego tenemos el inconveniente de que muchos de los revestimientos tienen tiempos entre capas bastante elevados. Hay sistemas que tienen un nivel muy alto de sólidos por volumen que requieren tiempos entre capas de hasta un día de descanso para poderle aplicar la siguiente capa. Entonces, ¿esto qué me genera? Esto, uno, no puedo utilizar el área en todo ese tiempo. Dos, estoy haciendo básicamente un sándwich de material contaminante con el material encima, porque entre esas 12 a 24 horas de tiempo de secado, en un ambiente corrosivo, van a haber partículas que se me están posando ahí adentro y esas pueden hacer reacción. Luego, todos los materiales tradicionales de anticorrosivos son agentes propagantes de fuego. Es decir, por ejemplo, epóxicos que son a base de alquitrán. Alquitrán que es a base de petróleo, uno lo pone enfrente de una llama y va a propagar fuego. Es impresionante cómo puede sacar una llama tan grande, un espesor tan pequeño. Entonces, en el caso de siniestro, por ejemplo, uno no quiere que su propia estructura sea la fuente de propagación de fuego. Entonces es algo que se trata de evitar, obviamente, al máximo. Luego, tenemos el inconveniente que la mayoría de estos materiales tienen una corta duración relativa. Pero en términos de todo igual, la STM B117, su tarea es de estandarizar los anticorrosivos en industria. Entonces, si ustedes leen una ficha técnica, la STM B117,
va a decir cuántos cientos o miles de horas en una cámara de niebla salina y radiación UV va a resistir es un material. Y normalmente los materiales, los más capaces, no van a superar las 4.500 a 5.000 horas en estas cámaras. Ya se empiezan a degradar, se empiezan a rajar y empiezan inclusive a hacer ampollamiento. Luego otro de los inconvenientes que es muy grande, y esto es básicamente imposible de evitar, es los espesores tan altos que necesitan estos materiales. Por ejemplo, el espesor mínimo en un ambiente industrial con los sistemas tradicionales es de 12 milésimas de pulgada. Esto no es tan grueso, pero en términos de revestimientos industriales es bastante grueso. Y es particularmente difícil mantener estos espesores, por ejemplo, si se imaginan una viga W, en los meros filos es imposible mantener eso, o en los cantos. Entonces, ¿qué genera esto? Esos primeros puntos son los que empiezan a levantar la corrosión, aceleran de inicio y paran como puro cáncer, regando la corrosión hacia las paredes de las diferentes estructuras. Entonces, es muy difícil mantener estos espesores. Luego, para poder realizar un mantenimiento, yo tengo que preparar nuevamente la superficie y llevarla otra vez a un grado, como les había comentado, en diferentes SSPCs, para poder aplicar nuevamente la pintura. Entonces, ¿esto qué requiere? Es básicamente remover todo y aplicar nuevamente. Entonces, este proceso es un círculo de que yo me estoy en la preparación de superficie consumiendo material, aplicando material nuevo, no me dura, se empieza a corroer, avanza la corrosión, tengo que remover el material, en ese proceso también me estoy removiendo espesor del metal y nuevamente hago el mismo proceso, hasta que llega un momento que me consumí la estructura y necesito hacer un recambio. Aquí es donde viene la tecnología, las maravillas de la tecnología. En BetaPaint contamos con dos sistemas bastante innovadores para la corrosión. Rust Grip y Moist Metal Grip son dos materiales distintos, pero que pueden ser, uno, complementos o pueden ser aplicados en diferentes situaciones bastante puntuales. Estos materiales reemplazan el esquema tradicional de múltiples o pinturas que tradicionalmente se vienen trabajando. Simplemente hay que hacer un hidrolavado. Para remover cualquier sal se diluye un detergente biodegradable que me va a remover todas esas sales y me va a dejar un sustrato completamente limpio para pegar este material. Y estos dos materiales son mucho menos, el espesor es mucho menor. Entonces esto me genera un mayor rendimiento por área cuadrada. Luego, una particularidad bastante grande, como pueden ver en la segunda foto, en la parte de abajo, Moist Metal Grip puede ser aplicado sobre metal que está húmedo, completamente húmedo, o inclusive mojado, puede tener agua encima, y el material, por curar por una reacción endotérmica, va a quitar básicamente el agua, la va a evaporar. Entonces es increíble cómo puede funcionar. Por ejemplo, esa es una tubería dentro de una hidroeléctrica en un ambiente que la humedad es 100% y está la superficie húmeda y no se va a secar en saber ni cuánto tiempo. La belleza de estos dos materiales es que son también a prueba de vapor de agua. Entonces, estos materiales van a no solamente estar encima de la superficie, pero van a penetrar los poros. Si yo hago una disección y veo microscópicamente, voy a ver que, por ejemplo, Rust Grip se va hecho como raíces y se ha anclado a nivel molecular, porque es a base de aluminio, con el acero. Entonces es increíble cómo puede hacer esta aleación tan potente. Y ambos materiales son, por ser uno un poliuretano y el otro un epóxico, están altísimamente elevados en su resistencia para luchar contra ácidos o alcalinos. Entonces,
Aquí van una serie de ventajas y fuentes de ahorros versus los sistemas tradicionales. Por ejemplo, lo que les comentaba anteriormente, estos son solamente un material. Entonces, las instrucciones son bastante directas y no hay que jugar con diferentes materiales. Entonces, mi margen de error básicamente se reduce al mínimo. Luego, en condiciones ambientales, yo puedo aplicar estos materiales en cualquier condición ambiental. Puedo estar en un ambiente que está en 100% humedad, no tengo límite. En realidad, si está 100% húmedo, pero no está lloviendo o está mojada la superficie y aplico Rust Grip, este material, como cura por humedad, entre más humedad haya, mejor. Entonces, mi tiempo entre capas, lo cual es el número 4, se me va a reducir drásticamente. Estos materiales, como les comentaba, no requieren sandblast y se pueden aplicar directamente sobre corrosión preexistente. Es más, es hasta mejor ser aplicados en corrosión preexistente porque tiene un mejor perfil de anclaje. Lo que les comentaba del menor tiempo entre capas es que estos materiales pueden llegar a tener, por ejemplo, estamos ahora en un proyecto en Puerto Quetzal. A mediodía, por ejemplo, tenemos temperaturas de 35 grados Celsius, una humedad de 70%, y los tiempos de entre capas de Rust Grip, por ejemplo, son de 30 minutos. Entonces yo puedo venir y hacerle así a la estructura y no se me queda pintura pegada, ya está listo para ser aplicada nuevamente la siguiente capa. Entonces la velocidad de la aplicación es mucho, mucho mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Menos mano de obra, entonces puedo retomar operaciones bastante más rápido. También el sistema que fue diseñado en conjunto con estos materiales del detergente me va a remover estas sales invisibles que uno no las ve, pero están ahí y me van a generar corrosión a futuro, particularmente en ambientes industriales y marinos. Luego, ambos materiales son clase A en fuego. Estos materiales los puedo poner, por ejemplo, tengo una estructura enorme revestida y la quiero cortar, por ejemplo, con un soplete de alta temperatura. Si la corto, va a cortar sin ningún problema. En ningún momento va a propagar el fuego. Ni siquiera va a sacar humo o una llama al estar en presencia de fuego. Entonces, al ser certificado, por ejemplo, Factory Mutual Global, es una de las certificaciones más estrictas para ser clase A en fuego. También la NASA ha certificado estos productos para ser clase A en fuego. Luego, la duración no tiene comparación. La STMB 117 que les comentaba anteriormente, que los revestimientos tradicionales no duran, los más capaces, no duran más de 5,000 horas, normalmente están entre las 3,000 horas por ahí. Rust Grip, por ejemplo, llegó a las 15,000 horas con una nota perfecta, 10 de 10, cosa que nunca se había visto anteriormente. Entonces, este material, a lo que me trae el punto 9, es que los espesores menores, por ejemplo, Rust Grip en un ambiente industrial solo necesita 6 milésimas, lo cual es la mitad exacta del mínimo que requieren los sistemas tradicionales para poder funcionar. Entonces, a la hora de mantener los espesores en los filos y en los cantos, como les comentaba, es mucho más sencillo. Ya no va a resultar corrosión y vamos a ver en un caso de estudio inmediatamente después de esto cómo se ha disminuido eso, básicamente eliminado ese problema. Luego, un gran detalle es que estos materiales son compatibles entre sí en dado caso haya que hacerle un mantenimiento a futuro. Es decir, por ejemplo, hubo un daño puntual a una estructura, yo no debo de hacerle un sandblast entero a la estructura para poderle pegar nuevamente este material. Simplemente se lija la superficie para hacerla un poco más áspera, para que tenga un mejor perfil de anclaje. Se hidrolava y se lava con el detergente que les había comentado anteriormente y luego se aplica para ajustar nuevamente el espesor que se necesita estar siempre presente. Luego, estos dos materiales son altísimamente certificados y aprobados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para estar en contacto directo con la crianza de animales o con la preparación de alimentos, vegetales o cualquier otro material. Es inclusive, por ejemplo, Moist Metal está certificado
para retener, por ejemplo, ser aplicado en cisternas de agua potable, lo cual no muchos materiales son diseñados para eso, porque siempre va a haber algún desprendimiento que puede ser dañino para la salud. En el caso de estos materiales, no es así. Luego tenemos un gran plus que, por ejemplo, Rostgrip tiene una altísima resistencia al impacto. Les puse ahí 477 kilogramos por centímetro cuadrado. Para darles una idea de qué es eso, es exactamente de 4 a 5 veces más fuerte que un concreto de 5,000 libras de presión. Es impresionante un grosor tan mínimo como puede revestir y proteger y aumentar la resistencia mecánica de una estructura. Luego tenemos, una vez están curados estos materiales, pueden llegar a tener una resistencia a la tensión de hasta 12,000 libras de presión, número bastante alto comparado a los sistemas tradicionales. Entonces, a continuación vamos a ver una serie de casos de estudio. Estos casos de estudio son anónimos, no hemos decidido poner nombres por la sensibilidad de los casos puntuales. Entonces, este primer caso es una de las empresas líderes en Centroamérica, Caribe e inclusive ya Sudamérica en agroinsumos industriales. Ellos particularmente por todos los materiales que manejan, desde nitrato de amonio, urea, MOP soluble, DAP, son materiales que como ingenieros agrícolas de Zamorano sabrán el poder corrosivo que tienen todos estos materiales. Entonces, ellos anteriormente han venido trabajando con un sistema tradicional self-priming epóxico a base de alquitrán. Y nosotros les llevamos al cabo, en realidad está en proceso, ya va un poco más de 1 año y medio, una prueba comparando nuestro sistema con el de ellos. En esta primera foto donde se ve la columna verde es un ejemplo de cómo están puestas las estructuras. O sea, son estructuras que están básicamente soterradas un 70% por diferentes materiales. Entonces se hizo estas 3 fotos negras de las columnas negras, una prueba donde las columnas estuvieran todas bajo las mismas condiciones, soterradas bajo los mismos materiales y dejar pasar el tiempo. Las preparaciones de superficie fueron completamente diferentes. Por ejemplo, nosotros no llevamos a cabo ningún tipo de sandblast, mientras el otro sistema sí requirió sandblast. Okay, entonces se puede ver después de 1 año y medio el daño que hay en las columnas. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la foto más superior de la columna negra, ya se puede ver ampollamiento bastante grande que ya inclusive hay partes que ya están desprendidas del sustrato. En las fotos inferiores se puede ver particularmente lo que les comentaba anteriormente de lo difícil que es mantener los espesores en los filos. Pueden ver que la corrosión inició por los filos y se fue metiendo hacia las caras de cada una de estas columnas. A continuación vamos a ver los mismos resultados, las mismas fotos, solamente con los sistemas innovadores. Como pueden ver, la primera foto es una foto comparativa de las 3 columnas. Por ejemplo, la blanca es Moist Metal Grip, la segunda, la gris, es Rostgrip, y la tercera es el sistema tradicional que está utilizando esta empresa. Como pueden ver en las fotos particulares, los sistemas básicamente de innovadores no tienen corrosión para nada. Inclusive hay corrosión digamos, en algunos filos donde hubo impacto físico a la hora de montar estas estructuras. Pero como podrán observar, estos materiales son tan fuertes que no han permitido que esa corrosión avance para ninguna dirección. Está retenido ahí. Entonces, el mantenimiento a futuro de eso es mucho más puntual y teledirigido en vez de que se me expanda. Y permite también agarrar la corrosión en sus etapas tempranas, que digamos uno puede identificar un golpe bastante fácil y poderlo tratar inmediatamente. Entonces, yo estaría teniendo una estructura en óptimas condiciones 100% del tiempo, no tener que esperar a que una estructura se me deteriore completamente para que me valga la pena hacerle un mantenimiento general.
Este otro caso de estudio es bastante positivo, es un excelente caso de estudio. Este fue un proyecto, en realidad está en progreso ahora. Esto está en Santiago de Chile. Es una licitación que se ingresó hace varios años y se llevaron a cabo una serie de pruebas en las cuales iba a estar sujeto a corrosión industrial, a fuego, y la empresa quería ver cuál iba a ser el resultado. El proyecto, en realidad, va a ser el mall más grande de Latinoamérica y en este caso, particularmente para esta etapa, son 36,000 metros cuadrados de acero estructural que necesitaban revestir. Y al final, ellos decidieron qué revestimiento utilizar, o sea, en Rust Grip, por sus capacidades contra el fuego. Luego, esta es una empresa mundial, en realidad, en la producción y exportación de vegetales. Ellos tenían un problema muy particular que, digamos, en sus bodegas frías, ya en el puerto donde ellos guardan todos esos materiales para distribuirlos a las diferentes buques a donde van a estar llevando sus materiales, que estaban en proximidad bastante cercana al mar, pero también el ambiente es extremadamente húmedo. Uno ingresa a estas bodegas y se siente pesado el aire. Entonces, esto estaba generando corrosión estructural que ellos tenían una sola opción en ese momento, que era sandblastear la estructura y hacerle el sistema tradicional. Pero a ellos se les imposibilitaba completamente porque, uno, el tener que estar haciendo sandblast era extremadamente caro, pero también ellos no tenían la capacidad de sacar una bodega entera de operación, porque el polvo que se produce a través de este sistema es enorme. Entonces ellos no podían darse el lujo de que esto se moviera a través de los ductos de ventilación y dañar producto terminado, que eran miles de dólares. Hasta que les introducimos un sistema que ellos, con un hidrolavado, como les comentaba, no tenían que sacar de operación una bodega entera, solo sacaban un cuarto de operación, lo podían revestir y volverlo a poner en operación un par de días después. En el caso de la foto de la derecha, es Moist Metal Grip, que se esperó a que el material estuviera completamente mojado para aplicarlo, para poder hacer la demostración que podía ser aplicado en un sustrato que está completamente mojado. Y en la izquierda está Rust Grip, que ese sí se esperó a que se estuviera completamente seco. Y ellos hicieron una prueba de varios meses para poder comprobar que esto iba a ser útil para ellos. Y al final dieron la luz verde para poder cubrir el resto de sus bodegas y darles el mantenimiento estructural que necesitaban puntualmente. Esta es una empresa líder agropecuaria en el occidente del país. Ellos tenían dos problemas de corrosión. La corrosión que les había comentado anteriormente por temas, la primera que se puede ver en la parte de arriba, en los pisos. Ellos, por los procesos de sanitización, en realidad para poder estar limpiando industrialmente, utilizaban químicos bastante fuertes para el concreto, lo cual esto deterioró el concreto, aceleró su proceso de sulfitación y al final esto, combinado con la abrasión de todos los carros de huevos que llegaban a pesar hasta 1,500 libras, el vaivén combinado con estos químicos empezó a deteriorar los pisos, como se puede ver en la foto superior izquierda. Llegaron inclusive hasta el piedrín. Y esto les creó un problema enorme porque imagínense operar carros que son de bastante importancia en un lugar que es como Antigua Guatemala, que es puras piedras. Entonces, a nivel industrial no es lo más óptimo. Y para reparar esto, se necesita parar la operación y reponer el piso, porque ya llegó a los niveles más profundos, inclusive de la fundición. Entonces, para evitar esto, se instaló Moist Metal Grip en el piso. Y ahora este sistema, que ya tiene más de un año en las fotos, está completamente bien.
Y la belleza de este sistema es que en dado caso hubiese algún tipo de daño, se puede arreglar puntualmente y puede curar bastante rápido también. Entonces yo no tengo que esperar a que mi piso esté completamente deteriorado para decidir sacar de operación un área, incurrir en ese costo enorme y luego hacer nuevamente lo mismo. Entonces, como les comentaba, ese ciclo. Aquí se rompe ese ciclo. Luego ellos tenían también un problema de corrosión en los cuartos fríos en la planta de proceso. No sé si han visto, por ejemplo, los zócalos o las curvas alimenticias que no están pegadas físicamente o ya molecularmente con el sustrato. Por ejemplo, en este caso era una curva alimenticia de plástico, la cual se le metía humedad en la parte externa y, como se podrán imaginar, con el mínimo de cloro que podían lavar la planta, eso es una sal básicamente, y deterioraba a un nivel extremadamente alto el sistema. Inclusive habían puntos que ya tenían perforaciones de la misma corrosión. Como se puede ver en la foto de en medio, si logran ver, hay varios hoyos que unos son clavos con los que se clavaba el zócalo, pero otros son de corrosión. Esta planta tiene 3 años y medio de operación. O sea, la corrosión ahí es enorme. Entonces ellos decidieron aplicar Moist Metal Grip para poder frenar la corrosión por completo. Ellos hicieron una prueba hace varios años y decidieron aplicar este material para poderlo frenar completamente. Luego este es otro caso de estudio bastante bueno, también de una empresa agropecuaria en una planta de tratamiento de aguas residuales. La corrosión ahí era sin comparación. Ellos necesitaban hacer mantenimiento cada 3 meses a sus estructuras del deterioro constante. Me comentaban que sus estructuras no duraban más de 1 año y las tenían que estar cambiando. Entonces llegó al punto de que ellos inclusive consideraron instalar acero inoxidable en toda la planta. O sea, era un gasto, una inversión que iba a ser enorme. Ellos decidieron hacer una prueba, compararon con el sistema tradicional y con el sistema de Rostgrip y vieron una diferencia abismal. A los 6 meses, la estructura de ellos ya había sido recubierta 2 veces. A los 9 meses ellos tuvieron que cambiar la estructura original y la estructura nuestra estaba completamente impecable. Esta es un caso de estudio bastante grande, es una de las empresas mundiales más grandes en exploración, extracción, distribución y comercialización de petróleo y sus derivados. Ellos tenían varios problemas. Ellos, por corrosión, tenían que parar la planta entera, incurrir en un costo de oportunidad de extraer petróleo enorme para darle mantenimiento, porque como tenían que sandblastear, el sandblast produce chispa, entonces tenían que esperar a que el ambiente estuviera libre de gases altamente explosivos. Entonces al sistema de Supertherm, que al final solo se necesitaba agua, lograron implementar y reducir los mantenimientos a un 30% de lo que era anteriormente. Y vieron adicionalmente que el sistema de Rostgrip, por ejemplo, duraba hasta 4 o 5 veces más que el sistema tradicional que ellos estaban aplicando anteriormente. Este es un puente marítimo. Digamos, ellos tenían bastantes problemas en sus filos, como les comentaba, por la dificultad de mantener los espesores. Y no se tuvo que remover todo. Simplemente se hidrolavó y se trataron los puntos con extrema corrosión para dejar la superficie lo más plano posible y se revistió con Rostgrip. Y como último ejemplo, esta es una cisterna enorme de tanque de agua potable en un centro comercial. Esta es una cisterna que era metálica y que necesitaban un método para poder revestirlo y que no fuera contaminante. Entonces, el agua, por ejemplo, en contención en una cisterna roería el acero. Entonces, instalaron este sistema y en 7 días lograron tener de vuelta en operación la cisterna. Entonces, esa es la presentación y ahora le doy el micrófono a Lucas. Miguel, muchísimas gracias. Súper interesante
todo la presentación. Este es el momento en el que abrimos espacio para preguntas y respuestas. Yo sé que si puede, por favor, marcar a alguien. Ahí tiene Aníbal Vargas, tiene el teléfono. Ya le di mute. Por favor, pueden, en el menú en donde dice participantes, pueden raise hand o levantar la mano para hacer la pregunta a Miguel. Muchísimas gracias, Miguel. ¿Alguna pregunta? Lo dejaste muy claro, la verdad. No, suba. Juan Diego Vila, adelante, Juan Diego. Miguel, una pregunta, muy buena charla y bastante interesante. Una de las preguntas que tenía yo es sobre una vez aplicado sobre cualquier superficie, ¿lo puedes pintar, lo puedes decorar, le puedes poner cualquier cosa? ¿Hay alguna limitante sobre la superficie que lo puedes aplicar o sobre cualquier material lo puedes aplicar? Para la corrosión. Excelente pregunta, Juan Diego. Por ejemplo, en el caso que, digamos, se quisiera decorar, digamos, haciendo un logo, por ejemplo, de una empresa, se pueden customizar los colores de estos materiales para poder dejar el logo o, digamos, la customización que se desea. Originalmente, digamos, si pasa el periodo de curado y si combinamos, por ejemplo, no te quiero complicar la manera de pensamiento, pero estos materiales son súper potentes. Es decir, una vez está instalado el material, el poro se va a cerrar completamente. Y debe de ser algo que es compatible con ellos químicamente para poder anclarse a eso. Porque, por ejemplo, te digo, si tratas de aplicar, digamos, una pintura a base de aceite o látex para exteriores encima de estas para con tal de decorarlo, no va a durar mucho, en realidad, porque no tiene cómo pegarse a la estructura. Exactamente. Es más, hay casos que simplemente no va a pegar. O sea, se va a ver así que se va a derramar y no va a pegar. Va a quedar algún rastro. Entonces, pero sí, las opciones hay de que, digamos, si se quiere customizar, se puede hacer desde el diseño particularmente, con el color que se desea hacer. Ok. Y sobre el tema de la superficie, sobre lo que lo puedes aplicar en cuanto a qué tipo de material, puede ser cualquiera, o sea, puede ser plástico, puede ser concreto, lo que mencionabas ahí, acero, cualquier tipo de metal. El plástico particularmente debe ser un plástico que esté bien poroso. Digamos, si es un plástico nuevo, no va a curar encima de esto y se puede levantar como pura calcomanía, por ejemplo. Entonces, habría que lijarlo bastante bien para que tenga acceso a poderse adherir completamente. Pero sí, digamos, en resumen de los materiales que se puede aplicar, concreto, madera, acero, obviamente, cualquier tipo de albañilería puede ser aplicado también para protegerla. Digamos, les doy un uso bastante raro, pero que se está volviendo bastante común. Por ejemplo, no sé si has ido a un sótano y has visto manchas de humedad por todas partes, que esa es la humedad que se viene del hoyo, básicamente, de la tierra que te está rodeando ese sótano. Esa humedad está permeando a través del concreto. Entonces, este material, digamos, en el caso de Moist Metal Grip, se puede poner entre capas de fundición, por ejemplo, y crear una barrera de vapor completa. Y tiene una capilaridad negativa tan alta que, si digamos, si haces tú una muestra de esto, se va a ver el cuadrado en la muestra y que alrededor de eso le va a estar saliendo el agua. Entonces, si cubrís eso completamente, no va a pasar absolutamente nada. Gracias, Miguel. Tenemos otra pregunta de ingeniero Mario Carrera. Bienvenido. Tenemos luego dos preguntas más. Buenas noches, damas y caballeros. Lo que les podemos decir es que la experiencia con Beta ha sido formidable para la agroindustria, para los agroexportadores, cuartos fríos, etcétera. Se los recomendamos personalmente. Hay varios conocidos, entre ellos potenciales, porque ya lo vi, al hijo de un potencial ya productor de piña y de plátano, y va a necesitar una muy buena planta empacadora, así que pónganle el ojo.
Excelente y felicitaciones. Cuídense. Muchas gracias, ingeniero Carrera. Gracias. Para la audiencia, el ingeniero Carrera es gerente general del Monte, Guatemala. Ahí ya tienen la experiencia de uso. Juan Pablo Ramírez, mi amigo Juan Pablo, colombiano, que vive en Lima. Tu pregunta dice, ¿hasta qué nivel de deterioro de una infraestructura puede ser rescatable con estos productos? Ahí, Juan Pablo, esa es una muy buena pregunta. Esa es una pregunta que yo particularmente no te podría responder. Si es una estructura, por ejemplo, que está en un ambiente altamente hostil, que necesita una particular resistencia mecánica, entre más mejor. Pero para eso yo sí te recomendaría hacer un estudio estructural. Por ejemplo, vi que estaba presente el ingeniero Daniel Luarca, experto en diseños estructurales. El deterioro de una estructura a veces no es visible hasta que se derrumba. Por ejemplo, hay casos de bastantes puentes a nivel mundial que el puente estuvo hasta que no estuvo. No se sabe exactamente hasta que le pasa algo malo. Se puede ver daño estructural, pero no se puede comprender completamente el daño que tiene. Entonces, sí se puede comprender por medio de estudios estructurales particulares, pero para responder tu pregunta, digamos, una ley que tengo básicamente es, si yo ya logro ver a través de la estructura, por ejemplo, de la corrosión tan grande que tiene, definitivamente no se puede recuperar. O sea, si yo tengo una viga W y yo ya puedo ver a través de la viga W por tanta corrosión, eso ya estructuralmente está dañadísimo y hay que reemplazarlo. Pero, por ejemplo, hay estudios que se pueden ver los espesores de los aceros para ver qué espesor mínimo necesita para poder estar resistiendo esa tensión particularmente. Y te quiero dar un ejemplo, que este te lo puedo mandar directamente. Es un caso de estudio de me predata a mí bastante tiempo en este negocio. Un puente en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Este puente originalmente, si no estoy mal, se había diseñado para resistir una carga de 7 toneladas. Y con el tiempo se fue deteriorando y se le aplicó Rust Grip a toda la estructura, incluyendo el concreto y el soporte metálico. Y lo que vieron fue algo sin comparación. Lograron ver que la resistencia de este puente no solamente se recuperó, pero más que se duplicó. Ya estaba resistiendo, si no estoy mal, 18 a 21 toneladas. Entonces, lo que hizo este material en este entonces es, no solamente recuperó, pero logró sellar todos los poros del concreto que, digamos, todo el acceso a humedad puede acelerar un proceso que se llama la sulfitación en el concreto, deteriorándolo, generando microfisuras. Entonces, al parar esto completamente y con la elevada resistencia mecánica del material, logró recuperar este puente. Gracias, Miguel. Te voy a pedir que seas un poquito más breve para que le demos... Hay buena participación de preguntas, por favor. Con mucho gusto. Alfredo Tapia, por favor. Hola, Miguel, ¿qué tal? Desde Chile. Tengo una Alfredo? pregunta muy particular. Si yo quisiera aplicar una pintura muy típica de nuestra corporación, digamos que sería un color verde, por ejemplo, ¿lo puedo aplicar sobre un Rust Grip o un Moist Grip? Es excelente pregunta, Alfredo. Sí, totalmente. Es una de las variaciones de nuestros materiales que se llama Enamogrip. Es la versión que le puede dar color a estos materiales. Y esto de material también, como es de la misma familia de materiales poliuretanos, tiene una muy buena adherencia a estos materiales. Entonces, sí, se puede aplicar no solamente en un verde, puede ser en el código de colores que se quiera. Simplemente se decide qué código es. Se puede ser un celeste de bebé, por ejemplo, si eso se quisiera, o un azul marino. Cualquier color puede ser aplicado sobre estos materiales. Perfecto, gracias. Una pregunta de sí o no. Dice Sender Flores, gracias por tan valiosa información. ¿Considera que el producto también funcionaría en instalaciones donde se tiene corrosión por cloro? Sí, así es. Perfecto. Ismael Hernández, ¿puede por favor hacer la pregunta? Sí, hola, buenas
Buenas noches. Buenas noches, Ismael. De Honduras. Un gustazo, Ismael. Quiero, yo estoy la persona encargada de una planta de proceso de alimentos. Entonces, tenemos bastantes problemas de corrupción. Digamos, nuestras instalaciones están fabricadas de panel sándwich, o sea, poliuretano revestido a temperatura con lámina y con pintura a base de temperatura, ¿va? Pero con el tiempo, el cloro, químicos, todo, por ser una planta de producción, todos los días hay todo ese tipo. Entonces, se nos genera bastante corrosión, óxido, en los pies de los paneles, en el piso, todo dañado. Entonces, filtraciones también en el tanque de agua. Nuestro tanque está hecho de concreto. Entonces, todos estos, por ejemplo, los materiales que ustedes están hablando ahí, yo puedo implementarlos en las plantas de proceso y todo eso para poder alargar, porque sí gastamos dinero en eso, pues. Sí, Ismael, y con muchísimo gusto. Yo guardo tu información y con todo gusto te puedo asesorar desde las aplicaciones más sencillas hasta las más complicadas, pero no hay ningún problema y tenemos mucha experiencia con plantas de proceso de alimentos o de cualquier tipo, en realidad. En realidad le voy a pedir a Ismael que por favor se contacte para alargar más todas las dudas. Miguel, da tu email y dirección, por favor. Tenemos más participaciones que atender. Ok. Bueno, pendiente entonces. De todos modos, tengo el contacto de un amigo también para usted. Con muchísimas gracias, Ismael. Le agradezco mucho. Ismael, danos tu email, Miguel, por favor, para que lo tengan todos. Perfecto. Mi correo es M de Miguel, Martini como la bebida, @betapaint, B-alta-E-T-A, paint como pintura en inglés, .com.gt. Betapaint, perfecto. Dice Byron Estrada, ¿qué cobertura es la más adecuada para estructuras galvanizadas que presentan corrosión? ¿Cuál de los productos? Depende. Si es una estructura que está sumergida, se utilizaría, o sumergida en agua, por ejemplo, se utilizaría Moist Metal Grip. Si es una estructura que yo la logro preparar la superficie y logro secar completamente sin ningún problema, se utilizaría el material Rust Grip. Perfecto. Dice Juan Pablo Ramírez que muchas gracias por la respuesta. Stefano Macel o Maceli tiene 3 L's. ¿Me pueden compartir dónde se puede adquirir estos productos? Gracias. Stefano, con mucho gusto. Yo creo que nos conocemos por parte de otro grupo. Yo con mucho gusto te puedo contactar y te puedo comentar más a fondo sobre los productos. Excelente, gracias. Dice Luis Saavedra, muchas gracias, Miguel. Satisfecho con el desempeño del producto que aplicamos en nuestros cuartos fríos. Solucionamos el problema, garantizado, el producto funciona. Felicitaciones. No sé de dónde. Muchas gracias, Luis, te agradezco mucho. Dice Marchena, correo nuevamente, por favor. Lo voy a escribir en el mensaje. Voy a intentar escribirlo a todos. Sí, lo puedo escribir yo. Stuart Scott, felicitaciones por la presentación. Es M. Martini, ¿verdad? ¿No tiene el punto, Miguel? No, no tiene punto. M. Martini. @betapaint. ¿Alguien más que tenga alguna .com nada más? .gt. Perfecto. Ya está escrito. Creo que se lo envié solo a Miguel. Quiero ver. Creo que yo lo puedo enviar a todos, si no estoy mal. Dice Aníbal Vargas, ¿alguna vez han realizado este tipo de recubrimiento en tubería para pozos mecánicos de agua para evitar corrosión y alargar vida útil? Sí, y no, lo hemos aplicado en lugares mucho más complicados. Por ejemplo, yo te puedo mandar un caso de estudio bastante increíble que se utiliza en tuberías para perforación y exploración de petróleo, los cuales tienen una abrasión enorme y ataque químico también bastante alto. Entonces, en tuberías de agua no va a ser ningún problema. Y resiste también
la acidez del suelo y, digamos, también el factor biológico que les había comentado en el suelo. Perfecto. Gracias, Miguel. Yo creo que sí, les envía a todos Perfecto. también Miguel lo acaba de reenviar. Dice Kevin Pérez, buenas noches, pregunta rápida. En casos de plantas empacadoras, ¿qué tan tardado es el proceso de hidrolavado y aplicación del producto, ya que sería tiempo muerto en la planta? Excelente pregunta. Yo te puedo enviar también un caso de estudio. Nosotros hicimos un experimento para medir cuánto se tardaba 1 metro cuadrado de aplicación de nuestro sistema comparado a los sistemas tradicionales. Y en resumen, nuestro sistema, por ejemplo, se tardó en el metro cuadrado aproximadamente 2 horas y media por el tiempo entre capas que se debía de respetar, versus más de 2 días y medio con el sistema tradicional. Por ejemplo, el hidrolavado es un proceso muy sencillo, muy rápido de hacer. Es algo que se debe respetar la presión en la hidrolavadora, por ejemplo, que tienen que ser de al menos 3.500 libras de presión, pero es algo muy rápido. No es algo que tiene que tirar el chorro en el punto más cerrado, sino que puede ser un abanico de 15 grados máximo que puede abarcar bastante área. ¿Okay? Excelente, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo quiero aprovechar a saludar al doctor Duarte, nuestro querido profesor de Zamorano, que está en Lima, lo veo conectado. Allá es más tarde, así que... Yo tengo gracias. un par de preguntas que me mandaron, creo que de manera privada. Okay. Sí, Mauricio Ríos preguntó si se estaba grabando la presentación. Sí, se está grabando. Luego, Jesser García puso en tuberías de aire comprimido que instalada con HO galvanizado, ¿cuál es el porcentaje de corrosión causada por la acción del condensado en el aire? A pesar que tenemos secadores de aire, siempre existirá condensado. En realidad, no siempre va a existir condensado. Y Jesser, te quiero invitar a una conferencia que vamos a dar de aislamiento térmico, donde vamos a eliminar, bueno, voy a presentar este factor, pero en los sistemas que nosotros implementamos que combinan anticorrosivo con aislamiento térmico, eliminamos el condensado por completo porque logramos eliminar el diferencial de temperatura entre la temperatura ambiental y la temperatura al interno de la tubería. Carlos Pérez puso, buenas noches, interesante presentación. Pregunto cuáles son los tipos de recubrimiento, pinturas que se le podrían aplicar al acero para protegerlo con la corrosión. Son los dos materiales que habíamos hablado, son Moist Metal Grip y Rust Grip. Son los sistemas innovadores que les había comentado anteriormente. Con mucho gusto, Carlos, te puedo enviar información particular de cada uno de estos materiales. Perfecto, gracias. Tengo dos más. Don Freddy Castillo dice buenas noches. No sé si es comentario. Los epóxicos trabajan en rango máximo de temperatura de 55 grados centígrados. En un ingenio requieren para tanques de proceso de condensación de producto que trabajen en rangos de 90 grados centígrados. Lo veo más como comentario. Yo creo que es más pregunta si los productos estos pueden resistir esas temperaturas. Sí, los productos pueden resistir temperaturas de hasta 150 grados Celsius. Sin embargo, la aplicación debe de ser en temperaturas menores a 65 grados Celsius. ¿Okay? No hay problema que se pueda subir la temperatura por encima de eso, pero sí debe de estar alrededor de eso. Sin embargo, por ejemplo, para estos tanques, yo recomendaría un sistema de aislamiento térmico que les va a generar un retorno por ahorro energético, que al mismo tiempo es un anticorrosivo. Gracias, Miguel. Dice Jaime Eduardo Lizarazo, soy Jaime Lizarazo del ingenio CATSA de Costa Rica. ¿Cuál es la temperatura máxima de resistencia? Yo creo que le acabas de... 150 grados Celsius, sí. Si es un problema de temperatura que tienen por corrosión por encima de eso, Jaime, te invito a una presentación que vamos a dar. Yo puedo comentarte por separado sobre aislamiento térmico, que también va a dar una protección anticorrosiva hasta temperaturas de 600 grados Celsius, lo cual es bastante alto. Dice R. Perdomo, ¿debe removerse todos los anticorrosivos completamente o pueden quedar residuos?
Excelente pregunta. Estos materiales no deben de, no es necesario en muchas de las situaciones remover los anticorrosivos o pinturas que estaban aplicadas anteriormente. Al hacer el hidrolavado a presión, varios materiales que están muy pobremente adheridos se van a levantar y otros no. Y se puede aplicar encima de eso. Tienen certificaciones de que se pueden encapsular completamente pintura inclusive a base de plomo, asbesto, por ejemplo, que son cosas que son dañinas para la salud, en vez de tener que remover esos materiales. Okay. Hay una pregunta de Carlos Durando que dice, ¿cómo se comparan estos revestimientos con el galvanizado en caliente, el cual cumple las normas STM? Se espera que tenga una vida útil de 30 más años para el acero estructural a la intemperie. Sí, es inclusive hasta aún más. Las diferencias del acero del galvanizado es que el galvanizado no penetra en los poros y no tiene una muy buena resistencia mecánica o química, por así decir. Les hago un comentario, por ejemplo, en las plantas, por ejemplo, de fertilizantes, donde anteriormente se probó estructuras galvanizadas, el galvanizado, por ser a base de zinc, servía como anillo de sacrificio y se corroía extremadamente rápido. Entonces, estos materiales dan una protección galvánica, pero están completamente superiores en resistencia contra químicos y resistencia mecánica. Perfecto, gracias. Dos participaciones más. Afortunadamente hay bastante participación, pero estamos acercándonos al final. Dice Daniel Loarca, felicitaciones Miguel por la presentación, muchas gracias. Una consulta, ¿cuál es el método preferible de aplicación del Rust Grip y Moist Metal? ¿Pistola o brocha? Excelente pregunta, Daniel, y muchas gracias por haber asistido. Es una combinación de ambos. Por ejemplo, si estás en una estructura que es muy pequeña, que tiene básicamente un área muy chiquita, yo siempre recomiendo solamente hacerlo con brocha y rodillo. Pero si tienes que cubrir extensiones bastante grandes, la primera capa yo siempre la recomiendo hacer a mano. ¿Por qué? Porque permite que el material ingrese de manera bien profunda en los poros para tener un mejor anclaje. Las capas posteriores pueden ser con un equipo airless que no es un compresor de aire, no le inyecta aire a la solución, sino que se maneja con una presión con pistones. Entonces, este sistema se puede aplicar a 3,000 libras de presión o 3,500 libras de presión, que es bastante alto, creando un abanico bastante uniforme. Entonces, con ese equipo, uno puede cubrir más de 1,000 metros cuadrados en un solo día, lo cual es bastante. En mi experiencia, eso requeriría unas 10 personas y una semana para hacerlo. Pregunta de sí o no. Dice Ismael Hernández que si puede resistir temperaturas de menos de 40 grados centígrados. Sí, digamos, Moist Metal Grip puede resistir temperaturas por bastante menos que eso. Sin embargo, si se va a aplicar en ese ambiente, se debe de asistir por calor. Se debe de tener una superficie que esté levemente positiva, es decir, 2-3 grados positivos, y aplicarle calor, porque como esta es una reacción endotérmica, va a jalar calor del ambiente y hacer reacción. Entonces, al dirigirle, por ejemplo, luces halógenas o luces infrarrojas puntualmente al área que se está tratando, se puede acelerar el proceso entre capas para llegar al espesor que necesita. Y si es algún área que está fuera de servicio, por ejemplo, por hacer esto, se puede sacar de servicio y mantener las luces enfocadas en ese punto particularmente, en lo que cura completamente el producto. Dependiendo de la temperatura, es cuánto tiempo se va a tardar en curar, obviamente. Jorge Monataya agradece por la presentación. Dice Juan Diego Vila, ¿cuántas capas se recomienda aplicar? 1, 2, 3. Depende, Juan Diego, de el uso, digamos, de a qué va a estar sujeto. Por ejemplo, te hago un ejemplo bastante básico. Si va a estar, por ejemplo, en contención de agua potable, por ejemplo, 2 capas de Moist Metal Grip serían más que suficientes. Pero si estuviera conteniendo, por ejemplo, un sistema de aguas negras, por ejemplo, se recomendarían 3 capas. Depende de la situación particular, por ejemplo, también si va a haber tráfico vehicular encima, son más capas todavía. Entonces, depende de qué situación particularmente.
Gracias. Vamos a hacer la última, que es de Salomón Ortega. Salomón Ortega. En el caso de un revestimiento de un tanque de agua, ¿estos productos son 100% amigables con agua que tenga contacto directo con productos de consumo humano? ¿O hay algún tipo de residualidad a medida que pasa el tiempo? Excelente pregunta, Salomón. Y sí, Moist Metal Grip tiene una certificación especial dirigida para esto. Esta certificación no se otorga solamente por que contuvo agua un par de días y la pasó, sino que es un sistema que está comprobado de muchos años que no va a emitir un residuo dañino para la salud. Miguel, tenés un minuto más. Tu audiencia es muy latinoamericana. La verdad es que felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Un minuto para dirigirte ahí. Tu email, teléfono, direcciones. Solo estoy repasando, si no me... ¿Te saltaste algo? Sí, me salté un par de comentarios sin querer. Perdón, Fernando Archila puso, buenas noches, las tabletas de hipoclorito de sodio, los gases corroen las láminas. ¿Cómo recomiendan almacenarlos? A nivel industrial es muy difícil encontrar una manera que se pueda sacar el gas que van a estar emitiendo, porque al estar en contacto con el ambiente, estos van a estar emitiendo gases. Entonces, al menos que se sellaran al vacío, no se pueden sellar de ninguna otra manera. Lo que yo recomendaría, por ejemplo, es cambiar el material de la lámina o de la estructura de soporte de la lámina para que, me imagino que están teniendo problemas de filtraciones bastante altos. Entonces, por ejemplo, para láminas se puede revestir la parte interna con Rust Grip y no se va a corroer como se le está corroyendo actualmente. Quiero ver. Creo que sí, ahí está. Perfecto, Miguel. Excelente. Pues de parte de la Asociación de Zamoranos de Guatemala, queremos agradecerte, Miguel. Excelente presentación. Me gusta mucho ver el nivel del producto que hay. Yo creo que Latinoamérica está lista para avanzar con la mejor tecnología, para ir para adelante. Gracias por tenerlo disponible en Guatemala. Empresas de las más grandes están ya siendo clientes y demostrando que siempre ser previsor, precavido es lo mejor que estar curando y reparando cosas todos los años, ¿verdad? Pues de parte de la Asociación de Guatemala de Zamoranos, te agradecemos mucho a todos los presentes. Yo sé que en Chile, en Perú es bastante más tarde, en Ecuador. Gracias por acompañarnos. Tuviste una audiencia que se quedó hasta el final. Disculpen por los que no pudimos atender. Perdón, el señor Hernández Ismael ya tiene el correo de Miguel. De mañana o de más tarde en adelante ya le puede seguir pidiendo información. Te dejo 30 segundos más, Miguel, para que... Muchas gracias. Pues enormes gracias a la Asociación de Graduados de Zamoranos, no solamente en Guatemala, pero en todo nivel latinoamericano. Les agradezco mucho por el tiempo, por la plataforma que nos dieron para poder compartir con ustedes estos sistemas innovadores. Y en realidad el propósito de esta charla es poderles presentar soluciones que a sus empresas particularmente las puedan volver más competitivas, no solamente local, pero internacionalmente, para que puedan competir con empresas de alta gama y pues sean competitivos. Así que yo estoy a las órdenes, tienen mi información y yo de igual manera les voy a enviar a todas las personas que atendieron un correo de agradecimiento y podemos entrar en comunicación por ahí. Muchas gracias y pasen muy feliz noche. Gracias, Miguel. Juan Pablo Ramírez dice muchas gracias, interesante, muchos éxitos, Dios los bendiga. Igualmente, Juan Pablo, un abrazo a toda la familia. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, gracias.